Muy buenas. Vale, voy a contestar a la pregunta número 1 y también la única pregunta que he recibido, que me preguntaba y me pedía que explicara las fórmulas más importantes de la elasticidad del tema 3. ¿Cuáles serían las importantes cara al examen? Bien, como expliqué en clase y voy a hacer otra vez, primero hay que entender qué es la elasticidad. La elasticidad no es más que lo que mide es el cambio porcentual en la cantidad demandada ante un cambio percentual en los precios, ¿vale? Entonces únicamente queremos ver la sensibilidad a la que cambia la cantidad demandada cuando hay un cambio en el precio. Todos sabemos que una función de demanda tiene una parte fija, una constante, que depende de un valor que está multiplicado por el precio. Lógicamente esta vez siempre va a ser negativa. Esto lo que hace que cuando suba el precio, la cantidad demandada siempre va para abajo, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que la función de demanda es esta. Vale, pues bueno, en el caso que P sub X sea igual a 10, 500 menos 2 por 10 son 480. En el caso que P sub X sea igual a 20, 500 menos 20 por 2 son 460. En el caso que P sub X sea igual a 30, 500 menos 20 por 3 es igual a 440 y así sucesivamente. Siempre se observa que ante la subida del precio, la cantidad demandada cae. Pero claro, lo que quiere hacer la elasticidad, es decir, sé que ante una subida del precio la cantidad demandada tiene que caer, pero lo que quiero es saber cuánto va a caer, ¿no? Entonces vamos a ver las distintas fórmulas que tenemos en este caso para calcular la elasticidad. Una primera, que es la más introductoria, es la elasticidad del punto medio. Vale, ¿cuál sería la fórmula de la elasticidad del punto medio? La fórmula de esta elasticidad del punto medio se puede representar así, sin ningún problema. No es más que el incremento de una cantidad a otra dividido entre su media. Y en el precio hacemos exactamente lo mismo. Vale. ¿Qué característica tiene esto? Que necesitamos 2 puntos. ¿Qué significa? Que necesitamos 2 puntos en la que cada punto, como bien sabemos, tiene que tener su cantidad de demanda y su precio. Por ejemplo, si esta sería una curva de demanda, ¿vale? Pues imagínate que este es el punto 1, en la que corresponde la cantidad 1 y el precio 1, y este es el punto 2, en la que corresponde el precio 2 y la cantidad 2, ¿vale? Entonces, para calcular la elasticidad punto medio, necesitamos necesariamente que hayan 2 puntos, si no sería imposible. Vale, básicamente aquí lo que vamos a ver es que vamos a comparar el cambio de la cantidad y el cambio del precio. Por lo tanto, yo podría arreglar esta fórmula y decir que esto es igual a ¿qué? Al incremento de cantidades dividido entre su media y, el incremento de precios dividido también entre su media. Y que a su vez puedo decir, bueno, pues es el incremento de la cantidad entre la media, lo voy a representar así, dividido entre el incremento del precio
entre su media. Vale. Ahora, lo que sí que decimos es que esto puede tener tres resultados diferentes. Puede ser mayor que 1, puede ser igual que 1 o puede ser menor que 1. Y que en cada caso ocurre una cosa distinta, ¿no? Aquí decimos que es una demanda elástica. ¿Qué significa la demanda elástica? La demanda elástica es esta demanda en la que el cambio de un 1% en el precio hace que la cantidad demandada cambie más de un 1%. Significa que un pequeño cambio en los precios hace que la cantidad demandada cambie en una gran cantidad. Por ejemplo, un claro caso de una demanda elástica, por ejemplo, es el mercado de manzanas. ¿Por qué? Por otras frutas sustitutas que tenemos, en este caso las manzanas. Las manzanas no es un bien necesario, no es un bien que no tenga sustituto. La gente puede sustituir las manzanas con facilidad, a no ser que tenga internamente unas preferencias innatas únicamente por y para las manzanas. Pero en mi caso, por ejemplo, que yo puedo consumir manzanas, si me suben el precio de la manzana al doble, yo podría consumir peras, plátanos, naranjas u otra fruta. Por lo tanto, en el caso que sea mayor que 1, sería elástica. ¿Por qué sería mayor que 1? Pues en este caso, si nos vamos aquí, porque el incremento del numerador es mayor que el incremento del denominador. Será mayor que 1 cuando el numerador es mayor que el denominador. Cuando el cambio en precios es mayor que el cambio... cuando el cambio en cantidades es mayor que el cambio en precios, esta división será mayor que 1 y decimos que es una demanda elástica. Será unitaria cuando el cambio en un 1% en los precios hace que la cantidad demandada también cambie un 1%. Por tanto, si el precio aumenta un 1%, la cantidad demandada caerá un 1%. En este caso decimos que es una demanda unitaria. Por último, tenemos la demanda inelástica, que es esta de aquí. ¿Qué significa una demanda inelástica? La demanda inelástica es esta en la que el incremento de un 1% en los precios hace que la cantidad demandada caiga en menos de un 1%. El mejor ejemplo que se me ocurre es la gasolina. La gasolina no tiene sustituto a priori para poder arrancar y funcionar un coche. Por lo tanto, la gente seguirá consumiendo gasolina. Por supuesto que si sube mucho el precio de la gasolina, la gente empezará a utilizar otro medio de transporte. Pero sí que es cierto que el incremento de un 1% en el precio de la gasolina haría que la cantidad de demanda de gasolina caiga por debajo de un 1%. En este caso, visto aquí, diríamos que esto, recordad que es el incremento dividido entre la media, dividido entre el incremento de precios y la media de precios. Diríamos en este caso que el denominador es mayor que el numerador. En este caso diríamos que el cambio en precios es mayor que el cambio en las cantidades. Por lo tanto, como el denominador es mayor que el numerador, lógicamente nos va a dar un valor menor que 1 y por lo tanto diremos que es inelástica, ¿vale? Esto sería la primera fórmula la primera fórmula de la elasticidad que yo sí que tendría muy clara para el examen, ¿vale? Que básicamente pues no es más, ¿vale? Que, lo voy a poner aquí, incremento de cantidades dividido entre el incremento de precios. Lógicamente habría que poner aquí la media, ¿vale? Pero básicamente la elasticidad siempre se preocupa por medir lo mismo, ¿vale? Cambio en precios dividido entre cambio en cantidades, dividido entre el cambio de precios. Vale. Luego, en cambio, tenemos otras fórmulas que también son importantes, que sería la elasticidad en un punto. Como bien sabemos, una función de demanda tiene el valor constante A, que puede ser 50, 100, 200, el valor que sea,
depende del precio al que se venda este bien. Lógicamente, la cantidad demandada de cualquier bien o servicio depende de su propio precio. Puede depender también del precio de otros bienes y servicios que voy a explicar a continuación. También puede depender del nivel de renta, ¿vale? Básicamente, la demanda podría depender de todos estos tipos de complementos o de elementos que afectan a la curva de demanda. Primero vamos a ver la elasticidad en un punto, lo que es la elasticidad precio en un punto, que no es más que la derivada de la función de demanda respecto a su propio precio multiplicado por el precio de X dividido entre esta propia cantidad en ese punto. Normalmente muchos ejercicios dirán que es en el punto de equilibrio, por tanto no es más que aquí poner el precio de equilibrio y aquí la cantidad de equilibrio, ¿vale? Como bien sabemos, hay un equilibrio cuando tengo la oferta, tengo la demanda y este es el punto de equilibrio, en el punto de equilibrio tengo una cantidad y tengo un precio, ¿vale? El que sea, voy a llamarlo 1. Pero puede ser que en el ejercicio nos pidan que pongamos o que calculemos la elasticidad. Voy a poner aquí precio en un punto. Puede ser que cualquier tipo de ejercicio nos pida la elasticidad precio en un punto. En este caso, en cualquier otro punto tenemos que darle un valor distinto al precio o un valor distinto a la cantidad para poder calcular, en este caso, qué punto sería. Conociendo, o sea, suponiendo que esto no existe, suponiendo que la demanda únicamente depende de su precio, pues si conozco la cantidad podré conocer el precio y al revés, si conozco el precio podré conocer la cantidad. Por lo tanto, no hay ningún problema. El enunciado nos informará realmente de qué nos está pidiendo, ¿vale? Bien, bueno, la derivada es fácil. La derivada no es más que este valor B. La derivada no es más que decir, si incrementa este valor de aquí en una unidad adicional, si el precio aumenta en una unidad adicional, ¿qué le pasa a la cantidad demandada suponiendo que el resto de elementos se mantienen constantes? Ceteris paribus, el resto de elementos. Por lo tanto, ante una subida de una unidad adicional de P sub X, ¿cuánto cambia X sub D? Pues será en el parámetro B. El parámetro B normalmente es un parámetro que suele ser negativo. Como bien sabemos, la relación entre la cantidad y el precio siempre es una relación negativa. Por lo tanto, es por ello por lo que usamos muchas veces el valor absoluto. ¿Para qué? Para que en este caso tener aquí un valor positivo, porque esto siempre va a ser negativo, esto siempre va a ser positivo, y como bien sabemos, negativo por positivo sería un valor negativo. Para evitar liarnos en este caso, pues ponemos valor absoluto aquí y positivo por positivo acabaría siendo un resultado positivo. Bien, en este caso, igual que antes, el resultado pueden ser 3. Puede ser que tengamos un resultado que sea mayor que 1, que significa que es un valor elástico. Y en este caso creo que decimos que el incremento en los precios en un 1% hace que la cantidad demandada varíe o disminuya, lo mismo se podría decir, en más de el 1%. En el caso que sea igual a 1, decimos que es unitaria. En este caso decimos que el cambio o el incremento en un 1% del precio haría en este caso que la cantidad demandada disminuya en un 1%. Unitaria significa que el incremento de 1% hace que la cantidad demandada también caiga en un 1%. Por lo tanto, van en este caso o la importancia, la sensibilidad entre el precio y la cantidad demandada es la misma. En cambio, la última opción que tenemos es que sea menor que 1, que en este caso es inelástica. Aquí lo que decimos es que el incremento en el precio
en un 1% hace que la cantidad demandada disminuya en menos de un 1%. El incremento de un 1% en los precios, la cantidad demandada cae en menos de un 1%. Y esto sería a priori. Hemos explicado la elasticidad en 2 puntos y la elasticidad precio en un único punto.